Capítulo 14. Principios bíblicos eternos y transculturales. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cierta vez Billy Graham predicó un sermón sobre el joven rico. Este famoso sermón se basaba en 5 principios bíblicos para llegar al cielo y que el D.T. Graham reconoció en el pasaje antes mencionado. 1. Venga la persona correcta. 2. Venga en el momento correcto. 3. Haga las preguntas correctas. 4. Reciba la respuesta correcta. 5. Tome la decisión correcta. Lección 14. 1. Reconociendo y valorando los principios. Recuerde que esta última unidad de la hermenéutica trata sobre la aplicación de las Escrituras. La interpretación de las Escrituras no es nuestra meta final, es solo un paso hacia el ministerio. El objetivo principal del ministerio es interpretar y aplicar las Escrituras para ayudar a las personas. En este capítulo estudiaremos los principios bíblicos. El propósito de buscar y formular principios bíblicos es ponerlos en práctica, enseñarlos y predicarlos. Jesús enseñó a sus discípulos a resumir la verdad de un relato o acontecimiento formulando un principio. Por ejemplo, en Marcos 2 y 23-28, los fariseos acusaron a los discípulos de violar la ley arrancando espigas en el día de reposo. Además, los sacerdotes trabajaban en el templo en el día de reposo y eran sin culpa. Entonces Jesús formuló el principio basado en estos acontecimientos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. De igual modo, el Espíritu guió a los apóstoles para formular principios basados en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo se refirió a Deuteronomio 25:4 que dice: No pondrás bozal al buey cuando trillare. Basándose en esta escritura, el apóstol nos enseña el siguiente principio: los ministros que trabajan deben recibir los beneficios de su trabajo. En este capítulo lo guiaremos para que pueda reconocer, valorar y aprender a formular principios bíblicos. Características de los principios. Los principios son como las asas que le permiten a la gente tomar algo o aferrarse a algo. Una maleta sin asa sería difícil de levantar o llevar, pero un asa hace que una maleta sea fácil de usar. De igual modo, cuando enseñe y predique, presente los puntos principales de su lección o mensaje como principios bíblicos. La gente se aferrará a los principios, los recordará y los aplicará a su vida. Un principio bíblico es una certeza amplia, transcultural, en forma de mandamiento, promesa, advertencia o verdad eterna. Es una verdad de la palabra de Dios que surte efecto en todo tiempo y en todas partes. Un principio es como un paraguas, una regla o verdad que cubre muchas verdades específicas menores. Por ejemplo, un principio de Mateo 6 es no hacer obras de justicia para ser vistos por otros. Este principio abarca verdades específicas menores como no dar, orar o ayunar para ser aprobado por otros. Orar en secreto es un ejemplo de obedecer el principio de Mateo 6. 1. En este curso lo animamos a que formule un principio de 4 maneras diferentes. Un mandamiento: no cometerás adulterio. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Una advertencia: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nótese que la segunda parte de Lucas 12 y 15 explica por qué debemos guardarnos de la avaricia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una promesa: Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fíjese en que algunas promesas son expresiones de Jesús que contienen las palabras yo, me o mí. Por ejemplo, Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es fácil, y muchas veces bueno,
cambiar tal promesa por una verdad eterna. Por eso en el ejemplo que tenemos más arriba, identificamos el pronombre personal yo por Jesús. Esto facilitó la presentación de la promesa como un principio. Así fue una promesa y un principio. Si no puede presentar una promesa como si usted lo hiciera, no es un principio. Por ejemplo, no es verdad si digo, yo estoy con vosotros todos los días. Yo puedo estar en una sola parte a la vez. Pero sí es verdad si digo, Jesús está con vosotros todos los días. Algunas promesas son verdaderas solo cuando las hacen ciertas personas. Pero un principio es verdad, quien quiera que lo formule. Si me fuere os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Esta promesa es un verdadero principio, quien quiera que la haga. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese en que esta promesa es un principio que formuló Jesús. Está en el contexto literario del Sermón del Monte. Este sermón nos enseña a orar en secreto y según la voluntad de Dios. Así que el principio de Mateo 7:7 y todos los otros principios deben interpretarse en su contexto. Una verdad o proverbio eterno. No es bueno que el hombre esté solo. Toda potestad se ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Para llevar fruto, el creyente debe permanecer en Jesús, la vid verdadera. El amor es sufrido, la fe sin obras está muerta. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En el cuadro que figura más abajo, hemos hecho una lista de muchas declaraciones. La mayoría son principios, pero algunas no. A medida que complete este diagrama, reconocerá diversas clases de principios. Algunos de ellos pueden considerarse como pertenecientes a más de una clase. Por ejemplo, algunas promesas son también verdades eternas y algunos mandamientos son advertencias. Por eso es que en algunos ejercicios puede haber más de una respuesta correcta. Beneficios de los principios. Resumir 5 beneficios de los principios e ilustrar cada uno. Este cuadro hace un contraste entre la presentación de los puntos principales de Josué 1:7 como temas y como principios. Puntos principales presentados como temas, puntos principales presentados como principios y el llamado de Josué y Dios prepara hoy a los líderes del mañana. El mandamiento de Josué, Dios cumple sus promesas de hoy. La conquista de Josué 2, Dios ya tiene un plan para su futuro. El valor de Josué. Dios nunca abandona a los que le obedecen. Los principios atraen la atención y despiertan el interés. En la actualidad hay muchos predicadores como Rick Warren, George O. Wood y John Lindell, que a menudo presentan sus puntos principales como principios. En contraste, muchos predicadores cometen un gran error, porque presentan sus puntos principales como temas en lugar de principios. Un tema rara vez crea mucho interés. Por ejemplo, los 4 temas que tratan de Josué son bíblicos, pero no interesantes. En cambio, un principio cautiva la atención de la gente. Fíjese en cómo crean interés los principios formulados en el cuadro que figura más arriba. Presente sus puntos principales como principios y atraerá la atención de la congregación por medio de sus sermones. Considere la atención e interés que atraen estos principios. Para Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración eficaz del justo influye en Dios. La actualidad de los principios. Estos fundamentos son modernos y están listos para que los uses y presenta sus puntos como principios y evita usar nombres, excepto el de Dios. Esto hace que su sermón ayude a la gente a enfrentarse a los problemas de hoy. Enseñar un principio a alguien es como dar dinero a los pobres o un bastón a un lisiado. Fíjese en que estos principios son de uso corriente y están listos para servir de ayuda a cualquiera. El que anda con Jesús nunca está solo. La blanda respuesta quita la ira. El amor es sufrido, principios e ilustraciones. Si su punto principal es un tema como el llamado de Josué, ¿cómo ilustrará este punto? Es difícil hacerlo. En Lucas 15, Jesús formuló el principio de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Luego ilustró este principio con las historias de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En este curso le enseñaremos a presentar sus puntos principales como principios.
entonces les será fácil ilustrarlos. Una de las principales razones por las que los predicadores no usan más ilustraciones es que no usan más principios. Es difícil o imposible ilustrar un tema, pero los principios son fáciles de ilustrar. Complete el cuadro ilustrando los principios. Principio ilustración. La oración eficaz del justo influye en Dios. La blanda respuesta quita la ira. El amor es sufrido. Aplicando los principios, todos los sermones deben predicarse con un propósito. Predicamos para ayudar a la gente a enfrentar sus problemas. No hay nada más que un paso desde un principio hasta donde vive la gente. Vea de nuevo los ejemplos de las 3 clases de principios que figuran más arriba. Todos ellos son fáciles de aplicar. Los principios contestan la pregunta: ¿por qué quiere Dios que yo lea este pasaje bíblico? El cuadro siguiente contrasta los puntos principales presentados como hechos históricos con los puntos principales presentados como principios. Los principios y la respuesta suponga que predica sobre este principio. Debemos perdonar para ser perdonados. ¿Cómo podría invitar a la gente a responder? Después de aplicar la verdad, usted quiere que sus oyentes respondan. Pero, ¿cómo podrá alguien responder al hecho de que Balaam luchó? Quizás sonrían, frunzan el entrecejo o se vayan a dormir. Pero esta no es la clase de respuesta que quiere un predicador. En contraste, la presentación de los puntos principales como principios permite al predicador pedir a sus oyentes que respondan a la verdad. La predicación de principios le facilita invitar a la gente a orar al altar. Los oyentes pueden optar por aceptar o rechazar los principios bíblicos que usted predica. Algunos pastores no invitan a la gente a responder después de un sermón, porque este no tenía ningún propósito. Predique los principios e invite a la gente a adoptarlos. Lección 14. 2 pautas para formular los principios. Pasos para encontrar principios. Busque principios. El primer paso que hay que dar para encontrar principios bíblicos consiste en buscarlos. Un pastor encontró la oveja que se le había perdido porque la buscó. La clave para encontrar una moneda perdida consiste en buscarla. Usted se sorprenderá de cuántos principios puede encontrar en su Biblia cuando los busca. Busque los principios y los encontrará. Lea y estudie un pasaje, medite en él y ore por él. Resumir 3 pasos que hay que dar para encontrar principios. Haga esto sin ayuda de otros libros, solo con la ayuda del Espíritu Santo y su Biblia. Puede que quiera pasar 1 hora o más en este paso. Descubra el tema. A veces el tema figura en el subtítulo. Identifique al autor y los lectores. Explique el pasaje. Conteste preguntas como: ¿qué significó el pasaje para los primeros receptores? ¿Cómo los ayudó? ¿De qué problemas trata el pasaje? ¿Cuál fue la causa de los problemas? Hay soluciones. Hay oro en su texto, pero usted debe cavar para hallarlo. Exprima cada gota de jugo de su texto como una persona exprime el jugo de una naranja. Anote las palabras, pensamientos o preguntas clave que se le ocurran. Analice el pasaje, buscando los sujetos, verbos y relaciones que haya entre las palabras. Procure redactar el pasaje en sus propias palabras. Pida al Espíritu Santo que lo aplique a su vida. Busque las razones originales por las cuales el Espíritu Santo inspiró el pasaje. Use comentarios, un diccionario bíblico, Biblias de estudio, otras versiones de la Biblia o una concordancia. Si es posible, busque sermones de otros que hayan predicado sobre el texto que es objeto de su estudio. Tome notas a medida que lo estudia. Claves para formular principios. Formule principios que concuerden con lo que quiso decir el autor del pasaje. Explicar 6 pautas para formular principios e ilustrar cada una. A veces esto es fácil. En Mateo 28:18 Jesús dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Para expresar esta gran verdad como un principio, podemos decir: toda potestad le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Es fácil cambiar una gran verdad en un principio, pero es más difícil formular principios que se basan en una historia, tal como Génesis 3:1-24. El marco histórico y el contexto lo guiarán para formular principios que concuerden con el texto. Practique la buena hermenéutica. Siga las reglas para interpretar el texto. Entonces tendrá la autoridad de Dios cuando predique la palabra. Usted está familiarizado con la tentación de Adán y Eva en Edén. Al final de esta lección estudiaremos Génesis 3:1-24 y formularemos algunos buenos principios basados en este pasaje. Pero aquí hay algunos malos ejemplos de principios cuyos autores pretenden que se basan en Génesis 3:1-24.
Recuerde que ponemos énfasis en que los principios deben concordar con lo que quiere decir el autor y con el contexto. Mal principio. Generalmente Satanás tienta a la gente hablando por medio de serpientes u otros animales. Mal principio. El primer fruto prohibido fue el sexo. Ni el autor ni el pasaje enseñan este error. Mal principio. Matar un animal es como matar a un hombre. Isaías 66. 1:4 registra el hecho de que Dios no aceptó los sacrificios de toros, corderos, granos ni incienso. La razón por la que Dios rechazó estos sacrificios fue porque los corazones de quienes los ofrecían no eran rectos. Habían escogido sus propios caminos. Así que el principio formulado más arriba es incorrecto, porque no concuerda con el significado o contexto del texto. Un buen principio es: Dios solo acepta las ofrendas de aquellos cuyos corazones son rectos. Antes de dejar este punto, daremos un ejemplo de 5 buenos principios basados en Efesios 5 y 25:33. Tomes tiempo para leer este pasaje, el cual nos enseña que un marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Luego examine los 5 principios que formulamos basándonos en este pasaje. Use estos principios para los puntos principales de un sermón. Explique, ilustre y aplique cada uno. Un marido amoroso debe sacrificarse por su esposa, hacer que su esposa sea mejor, cuidar y sustentar a su esposa, unirse a su esposa, ser fiel a su esposa hasta que la muerte los separe. Formular principios como verdades que se apliquen a todos, en todas partes y en todo tiempo. Los principios son verdaderos en toda cultura, en todo tiempo y en todo lugar. Las aplicaciones pueden cambiar, pero los principios siguen siendo los mismos. Por ejemplo, ya no estamos en el huerto de Edén y Satanás no puede tentarnos a comer cierto fruto. Sin embargo, seguirá poniendo énfasis en lo que Dios prohíbe y haciendo caso omiso de lo que Él aprueba. Aquí le presentamos 2 ejemplos de malos principios que tienen que ver con la prosperidad. Mal principio. Dios les dará la tierra, todo lugar que pise la planta de su pie. Esta fue una promesa específica que Dios le hizo a Abraham. No es una promesa ni un principio que sea verdadero para todo creyente, a menos que usted se refiera a la herencia que tendremos después de esta vida. Mal principio. Dios quiere que todos los creyentes tengan 14,000 ovejas y 6,000 camellos. La riqueza que Dios desea para algunos no es la misma que para otros. Algunos, como Abraham y Job, fueron muy bendecidos en el aspecto económico. Otros, como los apóstoles o los creyentes de Esmirna, eran muy espirituales, pero también muy pobres. Formule un principio en una oración breve. Repase los principios que hemos dado como ejemplos, especialmente en lo que respecta a su longitud. Cada uno de nuestros ejemplos se compone de una sola oración. A menudo la longitud de un principio es de 8 a 12 palabras. La mayoría de las veces se puede formular un principio en menos de 15 palabras. Si el principio es demasiado breve, puede que no sea claro. Y si es demasiado largo, puede que la gente no lo entienda bien. El principio de Lucas 12 y 15 tiene más de 20 palabras, pero parece ser bastante fácil de entender. La última parte de Lucas 12 y 15 explica la primera, pero una longitud de 20 palabras es demasiado para la mayoría de los principios. Formule principios que concuerden con todas las otras partes de la Biblia. Nunca cree principios que contradigan otra escritura. Si son verdaderos, concordarán con toda la palabra de Dios. Mal principio. El Evangelio es solo para los judíos, no para los gentiles. Este principio contradice versículos como Mateo 28, 18, 20 y Romanos 1 y 16. Buen principio. Dios no quiere que nadie se aleje de Él, sino que todos acudan a Él. Mal principio. Sus enemigos huirán delante de usted por 7 caminos diferentes. Es posible que a veces esto sea verdad hoy, como lo fue a veces en el Antiguo Testamento, pero contradice muchos versículos del Nuevo Testamento. En Hechos 8, fueron los creyentes los que huyeron por 7 caminos diferentes. Jesús dijo a sus discípulos que cuando los persiguieran en una ciudad huyeran a otra. Buen principio. Dios está en todo tiempo con sus hijos. Buen principio. El pecado desea enseñorearse de nosotros, pero nosotros debemos enseñorearnos de él. Otros versículos que apoyan este principio son Romanos 6 y 11, 14, 8 y 13, 14 y Gálatas 5 y 16. Escriba de nuevo sus principios para mejorarlos. Tenga en cuenta que tal vez necesite redactar varias veces sus principios para perfeccionarlos. A veces tendrá que combinar 2 principios para formular uno.
Si tiene demasiados principios, tendrá que omitir algunos. Formular buenos principios es como afilar un cuchillo. Como hay que seguir trabajando para que el filo embotado quede agudo, así también hay que escribir una y otra vez los principios hasta que queden bien redactados. Como cierta vez dijo un sabio, no hay tal cosa como escribir bien, sino solo volver a escribir bien. Ya hemos escrito 10 veces esta página, tratando de mejorarla. Formule los principios en un sermón de modo que queden tan paralelos como sea posible. Esto hará que su mensaje sea más fácil de predicar, seguir y recordar. En primer lugar, formule los principios de su sermón. Luego vuelva a escribirlos para que queden tan paralelos como sea posible. Principios basados en Mateo 15, 1, 11, 1. Debemos estar seguros de que nuestro culto no es en vano. 2. Los fariseos honraban la tradición y pasaban por alto las escrituras. 3. Debemos prestar más atención a nuestro corazón que a las clases de comida. Céntrese en los principios principales y no en los menores y secundarios. Solo debemos predicar o enseñar los principios principales por 2 razones. En primer lugar, cuanto mayor es el principio, más autoridad tiene de parte de Dios. En segundo lugar, no hay tiempo para predicar todos los principios que hay en un pasaje largo. Con cada principio debe tomarse tiempo para explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Si predica demasiados principios en un sermón, las personas no los recordarán, así que solo escoja los principios principales. Entonces tendrá tiempo para enseñarlos o predicarlos hasta que lleguen a lo profundo de su corazón. Considere la tentación, la caída y el juicio de la humanidad en Génesis 3, 1, 24. Abra su Biblia y lea este pasaje. Llegamos a conocerlo luego de mucho estudio, meditación y oración. Hay varias razones por las que estos versículos están en nuestra Biblia. Nos dan un registro de cómo vino a nosotros el problema del pecado. El pasaje nos ayuda a entender al enemigo de nuestras almas. Nos ayuda a reconocer las consecuencias del pecado. Nos muestra que Dios dispone los medios para llevar a cabo la salvación. Después de estudiar Génesis 3, 1, 24, podemos optar por formular 5 principios principales basados en este pasaje. A Satanás le gusta poner énfasis en lo que Dios prohíbe y hacer caso omiso de lo que Él aprueba. A Satanás le gusta ocultar las consecuencias del pecado. A Satanás le gusta tentarnos mezclando el bien con el mal. Satanás sabe que el pecado trae separación de Dios, juicio y maldición. Dios nos provee un medio para que nos volvamos a Él y venzamos el pecado. Entre los principios menores que tal vez no tendríamos tiempo de predicar, se incluyen los siguientes. A los que pecan les gusta culpar a otro. Como los humanos y las serpientes son enemigos, así también los humanos y Satanás son enemigos. Eva es la madre de todos excepto de Adán. Usted se pasará toda la vida aprendiendo a formular sus puntos principales como principios. Es un trabajo duro y requiere mucha habilidad. Por eso es que nosotros comenzamos formulando los principios por usted. En esta serie de cursos de Berea, formulamos muchos principios como títulos y subtítulos. Esto le ayudará a encontrar los principios y a aprender a formularlos observando cómo lo hacemos nosotros. Además, como la mayoría de nuestros títulos son principios, harán que nuestras lecciones les sean fáciles de predicar y enseñar.